Ya, muy bien. Entonces, la quinta unidad, que es la última, yo pensé que eran 6 unidades, esta es la última unidad para cerrar el semestre, así que sería, si no me equivoco, su última cátedra. ¿Estoy lo correcto con ustedes, chiquillos, cierto? ¿Todos tienen 5 cátedras y después el examen? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, la nueva unidad, que sería la quinta unidad, habla sobre la reproducción celular, ¿ya? ¿Cuál es la función de la reproducción celular en la vida de las células? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace una célula? O sea, o ¿qué es lo que el objetivo principal de una reproducción celular? ¿A qué le suena eso? ¿Mm? Tan simple como lo dice el título. La continuación de la especie, por un lado. Correcto, por ahí va. Muy bien su talento. Me encanta eso que tiene ahí. No, sí, yo sé que sus compañeras también, pero tienen que atreverse. Cada vez que vayan nombrando cosas o preguntas, créanme que van a aprender más con solo escuchar un video o después ver la reproducción de él. ¿Ya? Entonces, la función principal de la reproducción celular, como bien dijo la señorita Loreto, es la reproducción o la extensión de la especie humana. Son 3 funciones principales. Crear nuevos organismos a partir de una célula, ¿cierto? Por eso se llama reproducción celular. Reponer las células que mueren, ya sea por vejez o por algún accidente o por enfermedades que nosotros podamos tener en el cuerpo. Y como última objetivo o función es preservar la vida formando nuevas generaciones. Nosotros somos reproducciones celulares en sí, ¿ya? La reproducción celular tiene 2 caminos, la asexual y la sexual, ¿ya? La asexual obviamente necesita solo un progenitor, la sexual 2. Por eso se diferencia una que es mitosis, que va por el lado asexual, y por el lado sexual va la meiosis. Suenan igual, pero son distintas, porque acá, obviamente, la sexual necesita gametos. ¿Y cuáles serían los gametos? ¿Alguien ha escuchado la palabra gametos? Me imagino que ya en las clases pasadas deberían haberlo escuchado. ¿Qué son los gametos? Son las células a partir de la cual se va a producir, en este caso, la fecundación. Correcto, va por ahí. Un gameto podría ser, por ejemplo, un óvulo, y lo otro sería... El espermatozoide. Correcto. Muy bien, eso es. Entonces, la primera parte, para que no se enrede, esto lo vamos a dejar pendiente para las próximas clases. Lo que vamos a ver acá es la mitosis, por el lado asexual. Por ende, como es asexual, se puede reproducir por sí sola. No necesita otro individuo para terminar en un producto, por decirlo así. ¿Ya? ¿Van claritos hasta ahí? Eso me gusta, que me respondan. Muy bien. Entonces, para saber la primera parte de toda la reproducción celular, tenemos que hablar sobre el ADN, ¿cierto? ¿Qué saben sobre el ADN? ¿O dónde está en una célula, ya que han pasado los organelos, ¿cierto? Las funciones de la célula y las funciones de los organelos. ¿Dónde Está en está? el núcleo. Correcto. Ahí está específicamente almacenada, ¿cierto? Nuestro código genético, ¿cierto? Sí. Entonces, el ADN entonces es una espiral, como muestra ahí, de doble hélice, ¿cierto? Compuesto por distintos macromoléculas, o sea, moléculas, ¿cierto? Donde por un lado va a tener una cadena y por el otro va a tener otra cadena. Esta composición, la A, la T, la C, la G, ¿la han escuchado? ¿De qué está compuesto, en este caso, el ADN? Sí, esos, la adenina, la timina, la cinina esa, y la otra la guanina. Exacto, la adenina, la tinina, la citosina y la guanina. Siempre ambas dos van a estar unidas, ¿cierto? Unas con otras. Nunca, por ejemplo, una adenina va a estar unida a una guanina. Como para que lo tengan claro, si es que le muestran en una prueba, en una cátedra, la imagen y le dejan no sé, en blanco acá al lado, por ejemplo. Entonces, usted automáticamente va a saber que la adenina siempre va a estar unida a la tinina. Lo mismo que la citosina con la guanina, ¿ya? Como en este caso, por el lado izquierdo, o sí, izquierdo en su pantalla, va a haber una fibra de, en este caso, de las o hebras de la hélices del ADN,
que está compuesta por fosfatos libres, perdón, digo, y azúcares libres. Eso está compuesta las hebras del ADN, por un lado y por el otro. El enlace o la unión de esta escalera de del ADN, ¿cierto? Está sostenido en este caso por enlaces de hidrógenos. Ellos sostienen ambas estructuras, ya sea de la adenina y de la tenina, tal como lo dice ahí. Enlaces de hidrógenos sostienen la base de pares complementarios del ADN. El enlace de hidrógenos es lo que está acá en el centro, donde muestra esos puntos prepicados o interlineados. Entre ellos dos están los enlaces de hidrógeno que unen, en este caso, la adenina con la tinina. Lo mismo pasa con la citosina y la guanina. Entre ellos dos están los enlaces de hidrógeno. Eso hace que se unan ambas hebras del ADN. Sería como, a ver, un ejemplo bien gráfico podría ser el cierre de una chaqueta, ¿cierto? Los hidrógenos son la unión de ellos cuando nosotros cerramos la chaqueta o el cierre. Y por un lado, entonces, tenemos una composición de adenina, tinina, ¿cierto? Las dos hebras del ADN por ambos lados. Obviamente, van cambiando de estructura o de orden. No siempre va a estar en el orden que lo está viendo en este lado, como lo grafica la imagen 2. Las dos hebras del ADN forman una doble hélice. Acá está estirada, ¿cierto? Estas se enroscan y quedan en esta posición o en esta producto final, por decirlo así, del ADN. 4 giros de la doble hélice de ADN, lo que muestra acá. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Es tan simple como eso. No se enrede más con el tema del ADN. Sepa dónde se almacena, dijimos entonces en este caso, en el núcleo, específicamente en el nucleolo del núcleo. Está compuesta por fosfatos libres, ¿cierto? Las hebras, por los extremos, por azúcares libres también, como dice ahí. En el centro están los nucleótidos, ¿cierto? Que van a ser la adenina, la tinina, la citosina y la guanina. Y ambas dos están enlazados entre sí, ¿cierto? Por enlaces de hidrógenos. Eso es. Acá está la organización específica o cómo se organiza el ADN en los cromosomas, ¿ya? Recuerde que el ser humano, ¿cierto? Está compuesto principalmente, obviamente, por carga genética en los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene, por ejemplo, el ser humano? ¿Lo han escuchado alguna vez? No sé, cuando, por ejemplo, algún chico tiene síndrome de Down y afecta un cromosoma en específico. ¿Son 36? ¿O estoy equivocada? Casi. Le quitó 10. Son 46 en total. Pero va bien enfocado, va entendiendo para dónde va, entre comillas, en este caso la clase, ¿ya? Perfecto. Tenemos 46 cromosomas. ¿Por qué son 46? Porque cada cromosoma tiene 23, y como son 2 cromosomas, suma 46. Entonces, ¿cómo están compuestos los cromosomas? Los cromosomas es lo que está acá al final del producto de la cadena de ADN. ¿Ya? ¿Cómo se conforman los cromosomas? Lo muestra la imagen súper simple. Dice, el DNA o ADN unido a histonas formándose nucleosomas. Las histonas son estas varitas o palitos que se ven aquí en amarillo, ¿cierto? El ADN está abrazando, enroscándose, ¿cierto? En los nucleosomas. ¿Qué es esto? Lo de adentro. La bolita que ve usted ahí, eso es el nucleosoma. La hélice o la carga genética se une a él, se enrosca, ¿cierto? Y a la vez se afirma en los histonas que están aquí alrededor o al lado, ¿ya? Son como los puntos de anclaje. Después dice, los nucleosomas que están acá adentro forman cuentas sobre una hebra de ADN. Eso es una hebra de ADN, como lo está viendo ahí. Se va enroscando y va formando una hebra de ADN. Después dice, los nucleosomas se empaquetan en una espiral que se enrollan en otra espiral y así sucesivamente. Entonces, volvemos a la imagen anterior. Por un lado, por el otro. Primero salen como una hebra, si se fijan.
y después empiezan a unirse en doble hebra para formar una hélice. Los espirales se despliegan formando asas, esas asas que ven ahí en las puntas, para terminar enrollándose y formando los cromosomas, que son como un, no sé, ¿cómo lo habría? Como un alicate abierto, tal cual, usted conoce los alicates, si lo abren, ¿cierto? Por un extremo donde uno pinza algo y el otro está el mango, ¿ya? Entonces, ¿de qué están compuestos o cómo forma, en este caso, cuáles son sus partes de un cromosoma? Y es importante que lo sepan, ¿ya? Aquí, ¿están viendo la imagen del cromosoma? Sí, profe. Buena. Chicos, háganse mapa conceptual, anote cosas de lo que estamos hablando, porque es importante. Así después van a saber de qué viene tal cosa y en qué termina el proceso que estamos hablando en este momento, ¿ya? Un cromosoma está compuesto por dos cromátidas. Cada cromátida es una de estas de lado y esta la otra. Son separadas, ¿ya? En sí. Pero ambas dos forman una cromátida hermana y en sí todo eso es un cromosoma. Si se fija, la parte más corta que yo le decía del alicate, que es como lo donde usted pinza, se llama brazo corto. La unión de estas cromátidas para formar una cromátida hermana se llama centrómero, lo que está en el centro. Eso es lo que une una a otra. Muy parecido en este caso a los enlaces de hidrógenos cuando unían la cadena de ADN. Después, junto en el centrómero están los cinetocoros, importante zona o estructura del cromosoma para después, cuando usted más adelante vea la fase de la reproducción celular, porque aquí es donde se enganchan, ¿cierto?, los usos de división celular. A este extremo empieza a estirar hacia ambos lados para duplicarse. Por consiguiente, acá viene el brazo largo. No es más que eso. Y las puntas se llaman telómeros. Eso es la composición de un cromosoma. Continuamos. Entonces, ya sabemos la estructura y las partes de los cromosomas. ¿Anotaron sus partes? Sí, profesor. Muy bien. Ya. Sí, entonces, profe, disculpe. Gracias, parece que se tiene tan solito. Entonces, ciclo celular. Acá ya estamos hablando, ojo, estamos hablando de la mitosis, ¿ya? Reproducción asexual. Estamos hablando de cómo o en qué fases se reproduce una célula, ¿ya? Por sí sola. De una se transforman en dos o tres dependiendo de que el cuerpo lo que necesite o para qué función. Entonces acá leamos lo que dice acá. Dice ciclo celular eucariótico. Si estamos hablando eucariótico, ¿de qué célula estamos hablando? ¿Animal o vegetal? ¿O espacial? ¿Mutante? ¿Animal? Sí. Mm, No, vegetal. No. Vegetal. Vegetal. El otro procarionte. los hice dudar a todos, pero lo que dijeron ahí Sí. estaba bien. ¡No dude! ¡No dude! Dijo animal, perfecto. Es célula humana. Nosotros estamos dentro de las células eucarióticas, ¿cierto? Las procarióticas son vegetal. Entonces dice, el ciclo celular eucariótico abarca la interfase y la división celular mitótica. Esto es la división mitótica. Todo esto que ve aquí. Es posible que algunas células que entran en la fase G0, que es la que está aquí, no se vuelvan a dividir. ¿Qué quiere decir eso? Hay células que llegan a esta fase pero no continúan a la fase S, ¿cierto? A la G2 y así a la división mitótica. Esto es la división mitótica. No es más que estas cuatro fases que muestran aquí, que después va adelante va a ver que se subdividen, ¿cierto? La interfase, como dice acá, está compuesta por G1, que sale ahí, donde la célula empieza con su crecimiento y diferenciación celular. A ver, voy a ahí lo ves más grande, ¿cierto? ¿Notan mejor lo que está escrito? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Excelente. Entonces, por ejemplo, si esto es una célula, ¿cierto? ¿Qué es lo que logran ver en esto donde está la manito aquí encima? ¿Qué es lo que cree usted que es? Lo morado. ¿Ah?
El núcleo. Correcto. Y eso que está como en destello acá, ¿qué es lo que sería? Es parte del organelo de la célula. Es un organelo que está flotando en el citoplasma, que ayuda a la división celular. Ya le di una pista súper grande. ¿Qué cree que sería eso? ¿Qué hace, qué parte o qué organelo divide la célula? O ayuda en este caso a la división celular de los organelos que flotan. ¿Cierto? Está el aparato de Golgi, la mitocondria, como lo vimos la semana pasada. Hay uno en específico que ayuda a la división celular, que esa es su función principal. Tres, dos, uno. ¿No es la citoplasma o no? Nada que ver. Citoplasma. No, porque el citoplasma es donde flotan los organelos, pero son los centriolos. El centriolo, recuerde que su función es dividir, duplicar, ¿cierto? Entonces, Es un par siempre, ¿verdad? ¿ah? Par siempre. ¿Dijo par o pan? No lo entendí muy bien. No, no, que siempre van de a par. Sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Van en pares. Y después va a ver que es súper lindo este proceso porque se van a ir a los polos opuestos de la célula, donde nos van a ayudar a dividir la célula de una en dos, ¿ya? Por eso es importante que sepan las partes del cromosoma, porque ahí hay cromosomas y el centriolo, ¿cierto? Se va a ir a los polos de la célula, como el planeta Tierra, ¿cierto? O las líneas de Ecuador, ¿cierto? Donde está, que salen esas líneas rojas que se ven ahí, y se unen al cromosoma y a la vez lo van jalando o estirando, donde lo dividen en dos. ¿Se fija? Por eso es importante en la división celular saber que los centriolos, ¿cierto?, que vienen en par, ayudan a la división celular. Entonces, estábamos en la fase G1, que es la primera fase de la división del ciclo celular. Interfase, que está compuesta por 3, y la división mitótica, que está compuesta por todo esto que está acá. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. No se complique con esos nombres, ¿ya? Va a ver que es más fácil de lo que usted cree. Entonces, en la G1, la célula empieza a crecer, se empieza a diferenciar, ¿ya? Acá la célula, el cromosoma está todo desenrollado ahí, está así como suelto, dentro del núcleo, ¿ya? La fase G0, acá no hay división, hay células que por circunstancias especiales, como dice ahí, o dependiendo si, no sé, por el cuerpo necesita generar células, pero después dice, no, ya no necesito más, se devuelve y no sigue este camino. A lo contrario, si necesita generar nuevas células, ¿cierto? Por ejemplo, usted se golpeó y esa zona donde se golpeó hay heridas, entonces el cuerpo necesita generar nuevas células para cubrir esa zona que usted tiene lesionada. Entonces empieza y sigue la etapa del ciclo celular. El segundo ciclo es la S que sale ahí, donde el ADN se duplica, porque va a generar dos células. Entonces, por ende, necesita generar dos ADN. En la fase G2 sigue con el crecimiento y se empieza a preparar para la división celular. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso los centriolos van a empezar a movilizarse hacia los extremos o los polos opuestos de la célula, y la membrana del núcleo se va a empezar a degradar, se va a empezar a extinguir, ¿cierto? Y va a dejar flotando en sí los cromosomas. Si se fijan, se empieza a desintegrar la membrana en esta fase, para empezar a pasar por la profase, ¿cierto? Y todas las subsiguientes. Entonces, les voy a cambiar la imagen. ¿Cuál es el ciclo celular? ¿De qué fases están compuestas? Si la anotaron, deberían nombrármela. Les corrí la imagen solo para que no las vean. La profase, metafase, anafase y citocinesis. Correcto. ¿Y eso, cómo se llama esa fase? Mitótica. Perfecto. Mitótica o mitosis, ¿cierto? Y las otras fases, porque no es solo eso. Se lo corrí, se lo mostré nomás. Porque el ciclo celular no es solamente la mitosis. Previo a la mitosis, lo estábamos viendo,
Esa G1 que era el crecimiento y donde se diferenciaban. ¿Correcto? ¿Después venía? La G0. No, sí, la G0. Sí, está bien. ¿Qué pasa con la G0? Que en algunas circunstancias ¿La célula? no había división, claro, de la célula no había división. Correcto. Se Era devolvía a la como G1. regresaba, algo así, claro. Exacto. Y aquí continuaba después. Después venía síntesis. Escuché. La síntesis de ADN y ahí comienzan a duplicarse los cromosomas. Correcto, en este caso el ADN, el núcleo, ¿cierto? Y después, ¿qué fase venía? Ahí venía la G2. Eso, vamos, eso, hablen. Bien, ¿y qué pasa en la G2? Si van anotando, anoten, háganse cuadros. ¿Qué pasa en la Ahí G2? empezaba a crecer y se preparaba para la división. Que ahí Exacto, venía la división, finalmente la la mitosis o división mitótica. ¿Correcto? El ciclo celular está compuesto, en este caso, por la interfase, que está dividida en 3 grupos, que es G1, G0, dice, serían 4, pero el G0 está dentro del G1, por eso se habla de 3, ¿cierto? La síntesis, como bien decían ustedes, que es la duplicidad del ADN, la G2, ¿cierto? Donde acá la célula sigue creciendo y se empieza a preparar para la división, por ende, el núcleo que está compuesto por una membrana, esa membrana se empieza a desintegrar para dejar flotando los cromosomas. De hecho, aquí ya el ADN que está suelto, acá ya se comprimió tanto que ya formó el cromosoma. ¿Claritos? ¿Sí? Sí, profe. Buena. Entonces, una vez terminada la interfase, viene la división mitótica, que la división mitótica está diferenciada por toda la que nombraron al inicio: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, ¿ya? Cada una de ellas hace una función, ¿ok? Tal como lo muestra la imagen y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como ya sabemos de cuáles son las fases del ciclo, la reproducción celular, ahora tenemos que saber un poquito más en qué es el uso mitótico. Dice, centriolos y fibras de microtúbulos formarán el uso divisional clave para la separación del material cromosómico en la división celular. No se enrede, no se estrese. Tal como está mostrando acá. Acá, si por ejemplo ya no está la membrana del núcleo, ¿en qué fase estaríamos según lo que hablamos recién? ¿En la profase? Correcto. Y en la profase, si se fija, los centriolos van hacia los extremos de la célula, ¿cierto? Donde empiezan a aparecer las fibras de microtúbulos, que son esas rayitas que ven ahí. ¿Sí se fija? ¿Se acuerda que en la Tierra tiene estos de los paralelos, ¿cierto? La línea del Ecuador. Es muy similar, igual que un planeta Tierra. Entonces, el uso divisional es eso, la composición de entre los centriolos y la fibra de los microtúbulos. ¿Y dónde se van a conectar esos microtúbulos? En el cinetocoro, que es eso que ve ahí. Les voy a volver a mostrar la imagen para que me refresquen la imagen de acá. ¿Se acuerdan que yo le dije que estaban las cromátidas, ¿cierto?, formando un cromosoma? La unión de ellos está en los centrómeros, que es lo que une cada cromática para formar una cromática hermana y así un cromosoma. Y en los extremos acá de ambas cromátidas están los cinetocoros, que es ahí donde se une los microtúbulos que estábamos viendo recién. Ahí, eso blanquito que ve ahí. ¿Lo reconoce? Sí, profe. Bueno, entonces está el cinetocoro, que es esos extremos, vienen los microtúbulos, se enganchan en ellos, y cuando siguen la otra fase después de la profase, ¿cuál venía? La metafase. Correcto. Estos, los centriolos, empiezan a estirar los cromosomas, ¿cierto?, para hacer la división. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces,
¿Qué es lo que está viendo aquí en pantalla? Lo que estoy mostrando, entre lo rojo y los celeste. Soy medio daltónico, pero creo que es celeste, o azul, no sé. ¿Qué es lo que es esto? Esos son los cromosomas. Correcto. ¿Qué es lo que es lo blanquito o plomo que se ve ahí? Los cinetocoros. ¿Para qué sirven los cinotocoros? Se la cambié. Muéstreme, dígame. ¿Para qué sirven los cinotocoros? La unión de cada cromática. Sí, pero recuerde que la unión de cada cromática lo hacía otra cosa. Donde se une la microtúbulo. Correcto. Específicamente el cinetocoro es donde se unen las fibras de los microtúbulos que salen de los centriolos. Recuerde que la unión, en este caso de las cromátidas, tenían otro nombre que se llamaba centrómeros. Los centrómeros son los que unen cada cromática y donde se insertan los microtubos de los centriolos es en el cinetocoro. ¿Captaron la diferencia? Sí, profe. Vamos, convénzase, anote. Entonces, ay, parece que esta cuestión se va a cortar de nuevo a los 40 minutos. Diablos, que me da rabia. Ya. Entonces, quedamos. Los cinetocoros, ¿cierto? Son donde se unen los microtúbulos. Avancemos. Acá empiezan a desmenuzar todas las fases que nombramos al principio, donde está la interfase y la división mitótica. Nos vamos a centrar en la división mitótica. La división mitótica. Nómbrenme la primera fase. Solo de la división mitótica. La profase. Correcto. La profase en sí tiene subdivisión, ¿ya? Pero no se complique. Por ejemplo, la profase inicial, acá dice, los cromosomas se condensan y acortan y empiezan a formarse microtúbulos del uso entre los pares separados de centriolos, que es lo que estábamos viendo en la imagen anterior, ¿cierto? La profase está compuesta por dos, ¿ya? Que es la profase inicial, donde los cromosomas se empiezan a apretar aquí, a condensar para quedar como un cromosoma ya bien estructurado y diferenciado, ¿ya? Los centriolos empiezan a ir o empieza a formarse el uso que dice acá, divisional, que son esas microtúbulos que se ven ahí en rojo. Se empiezan a formar, ¿cierto? Porque todavía ahí está el ADN y disperso. Todavía no está formado el cromosoma. En la profase tardía ya se diferencian. El nucleolo se desensambla. Si se fija, el núcleo de la célula ya no está en esta fase, que es la profase. Desaparece la envoltura nuclear, se desensambla, algunos microtúbulos del uso se suman a los cinetocoros, donde se empiezan a unir acá en los cinetocoros, como podríamos decir, en el cinturón del cromosoma, ¿cierto? Ahí se encaja para empezar a dividir la célula. Después, entonces, la primera fase es la profase, ¿cierto? Donde la membrana del núcleo ya no está. Los centriolos empiezan a ir hacia los polos opuestos, empieza a aparecer el polo del polo de uso, que se llama el uso divisional, empieza a prepararse para la división, y se unen a los cinetocoros. Después teníamos la metafase. En la metafase es súper fácil de reconocer si es que lo muestran en la prueba. Si le muestran una imagen donde están todos los cromosomas en línea, como en la línea del ecuador, aquí en el centro, ya está automáticamente en la metafase. Acá dice, los microtúbulos del cinetocoro, que están ahí al medio, alinean los cromosomas en el ecuador de la célula. Por eso se habla de la línea del ecuador de la célula, polos opuestos. Entonces acá está en la fase donde se están ordenando. Acá ya los tiene alineados para empezar con la tercera fase. ¿Cuál era la tercera fase? ¿La anafase? Correcto, vayan anotando. Profase, metafase, anafase. ¿Dónde está acá? Si se fija, dice, las cromátidas, que estaban acá anteriormente, hermanas, se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula.
los microtúbulos apartan los polos. Si se fijan, empiezan a estirar, las rompen, las dividen y la empiezan a llevar a cada extremo en la anafase. Por consiguiente, la telofase, dice, es un juego de cromosomas, un juego de cromosomas llega a cada extremo, si se fija, y aquí empieza a aparecer nuevamente, ¿qué es lo que se ve ahí? Que en la primera fase ya no estaba. La membrana del núcleo. Correcto, recién en la telofase empieza a aparecer la membrana del núcleo. Si recuerdan, en la profase inicial empieza a desaparecer, y en la profase tardía ya no está. Recién en la telofase empieza a volver a aparecer porque se está preparando para hacer 2 células. Dice, entonces un juego de cromosomas llega a cada extremo y comienza a extenderse, comienzan a formarse envolturas nucleares, empiezan a reaparecer los nucleolos, los microtúbulos del uso comienzan a desensamblarse, o sea, empiezan a desintegrarse o desaparecer. Alrededor del ecuador se forman los anillos de los microfilamentos. Esa es la citocinesis, que la imagen anterior lo mostraba junto con la telofase, porque en la telofase empieza también a aparecer la citocinesis. Entonces, la citocinesis no es más que un anillo o cinturón que empieza a estrangular, por decirlo así, a la célula para dividirla en dos. Dice, el anillo de los microfilamentos se contraen y dividen la célula en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y alrededor de la mitad del citoplasma. O sea, de una que veníamos transformándose acá, empieza a aparecer el anillo, ¿cierto?, de la citocinesis, que me cuesta decir esa palabra, donde la citocinesis ya derechamente se divide en dos, dando como resultado la interfaz de las células hija, porque son dos, de una célula madre, como resultado final, son 2 células. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Seguro? Ya, miren. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Pusieron todos sus datos en el chat? Nombre, root. Sí, profe. ¿Todos? Yo no, profe, que yo empecé recién hoy día. Ah, perfecto. Ingrese, me lo anota acá en el chat, por favor. Mire, Ya, tiene ok. que poner su nombre, su apellido, o sea, su nombre, root, y el NSR de su carrera. Si no lo recuerda, coloca la carrera de la que usted está haciendo en este año. Ya, ok. Ya, ok. Usted es Natalia Muñoz, ¿cierto? Perdón, ¿quién me habló? Profe, que si es nueva, que dé el número para el grupo. Ah, sí, hay un grupo de chat de acá de esta tutoría donde nosotros compartimos información, yo le entrego los videos de estas clases para que después ustedes posteriormente lo puedan revisar. Ya, ok, sí. Comparto ahí el número en el chat. Sí, usted es Natalia Muñoz, ¿cierto? No, yo soy Michelle Miranda. Ah, ya. Entonces recuerda anotarme el nombre, Ruth, y la Sí, carrera. ahora lo estoy haciendo. Perfecto. Entonces, chicas, pucha, les pido disculpas porque de nuevo esto se va a cortar en 2 o 3 minutos por lo que veo. Voy a rehacer el link y se los voy a enviar al grupo de chat, ¿ya? Para que se conecten nuevamente. Profesor, ¿Ah? profesor, yo no estoy en el grupo del chat. ¿Quién habló recién? Si no está, Joana Messi. ¿Joana Mesa? Sí, Ya, anóteme al tiro su número de teléfono. ok. Los que no estén en el chat, denme el número de teléfono para que yo les pueda mandar a través de ese mecanismo el link nuevo para que se vuelvan a conectar. ¿Están todos entonces los números? Sí, profe, ya dejé mi número. Ya, perfecto. Entonces, porque esto se va a cerrar en cualquier momento, voy a quedar ahí. ¿De WhatsApp? Ya. Joana Mesa, ahí está el número. Perfecto, lo voy a copiar y pegar antes que se me cierre esto. Entonces, en 5 minutos nos volvemos a conectar.
conéctese, porque les voy a mostrar un video donde mejor le va a quedar mejor graficado todo lo que acabamos de ver en duro, en papel, en información más complicada. Y va a ver que no es tan complicado. Ya, profe, entonces en 5 minutos manda el link o nos conectamos. Yo creo que lo que me demore en agregar a las compañeras que no están en el grupo de WhatsApp y en crearlo, yo creo que me va a tomar 5 minutos para una nueva reunión. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces, nos vemos. Mandaron el link del grupo ¿cómo se llama? Al chat, que se puede ingresar directo al grupo. Ah, disculpa. ¿Y eso para qué sería? Que ellas pueden presionar ahí y entran directo al grupo, se agregan automáticamente ellas mismas. Ah, ya, chiquillas, ¿escucharon? El grupo, mandaron un enlace, parece, donde las que no están en el grupo de WhatsApp pueden pinchar ahí y van a estar automáticamente en el grupo de WhatsApp. Ya, profe. Ya, gracias. Ya. Entonces voy a crear por mientras el nuevo link. Nos vemos. Ya, profe. Ya, No voy a profe. no voy a cerrar esto hasta que todas lo tengan ahí el link para que no se les pierda, porque les quedan un par de segundos, parece.